El olor a cera de abeja y a limones recién cortados llenaba el aire de la mansión, un aroma de lujo que contrastaba brutalmente con el sudor frío que perlaba la frente de Elena. Sus manos, enrojecidas y ásperas por los productos de limpieza, se movían con una eficiencia casi robótica sobre el mármol italiano del vestíbulo. Cada músculo de su espalda gritaba de agotamiento, un dolor sordo que era el eco de sus dos trabajos, de las noches en vela cuidando a su madre enferma y de la montaña de deudas que amenazaba con aplastarla. Se sentía como un fantasma en ese palacio de cristal y silencio, una sombra, cuya única función era borrar las huellas de los que sí vivían allí. Solo un día más. Se repetía a sí misma como un mantra, solo sobrevive un día más. Por mamá. Su resiliencia no era una elección, sino una armadura forjada en la necesidad, una que se ponía cada mañana para enfrentar un mundo que parecía no tener un lugar para ella. Mientras pulía un marco de plata que contenía la fotografía de Arthur y su difunta esposa, Elena se permitió un instante de peligrosa ensoñación. La mujer de la foto sonreía con una calidez que parecía iluminar el metal frío. ¿Cómo sería vivir así? Despertar sin el nudo de la ansiedad en el estómago, sin contar cada centavo para las medicinas. La sensación de invisibilidad era abrumadora. Su reflejo en la superficie brillante le devolvió la imagen de una mujer cansada, con ojeras que delataban su lucha. Apartó la mirada rápidamente, un gesto instintivo para acallar la voz interna que le recordaba su lugar. Creía con una certeza dolorosa que su valor estaba medido en los metros cuadrados que limpiaba, en la perfección con la que dejaba cada superficie, una existencia definida por el trabajo de sus manos y no por los sueños de su corazón. Su bondad, sin embargo, florecía en los rincones más inesperados, como una flor silvestre en una grieta del pavimento. Al limpiar la habitación de la pequeña Laura, la hija de Arthur, encontró un diminuto arete de mariquita debajo de la alfombra. Podría haberlo ignorado, una baratija perdida en una casa llena de tesoros. Pero Elena lo recogió con delicadeza, lo envolvió en un pañuelo de papel y lo dejó sobre la mesita de noche junto a la cama de la niña. Fue un acto silencioso, invisible para todos. Una pequeña muestra de cuidado en un mundo que a ella le negaba cualquier tipo de ternura. No esperaba agradecimiento ni recompensa. Era simplemente su naturaleza, un instinto protector que se negaba a ser extinguido por la dureza de su propia vida, un gesto de empatía pura hacia una niña que, a su manera, también parecía sola. La tensión en la casa tenía un nombre y una cara: Verónica, la gobernanta. Sus ojos afilados, como los de un halcón, seguían cada movimiento de Elena, buscando el más mínimo error, la más pequeña imperfección para justificar su desdén. Elena sentía esa mirada sobre su nuca como un peso físico, una presencia opresiva que la obligaba a encogerse, a volverse aún más insignificante. Mantenía la cabeza gacha, concentrada en su tarea, puliendo la misma mancha una y otra vez, no porque fuera necesario, sino para evitar el contacto visual. No le des motivos, Elena. Sé invisible, pensaba. El miedo a perder ese empleo era un monstruo que vivía en su pecho, pues ese sueldo era el único hilo que sostenía el frágil tejido de su existencia y la de su madre. La supervivencia para ella se había convertido en el arte de no ser notada. El sonido fue como un disparo en el silencio catedralicio de la mansión, un estallido agudo de porcelana haciéndose añicos contra el suelo de mármol. El jarrón, una antigüedad de valor incalculable que Elena había admirado en secreto por su delicado patrón de flores azules, yacía ahora en un montón de escombros brillantes. Antes de que el eco se apagara, Verónica apareció en el umbral, su rostro una máscara de furia triunfante, como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Su dedo acusador se alzó, temblando,
de una ira fingida que apenas ocultaba su satisfacción. «Tú», siseó, y la palabra resonó en el vestíbulo. El resto del personal, que trabajaba en las cercanías, se congeló. Sus miradas se clavaron en Elena, una mezcla de lástima y miedo en sus ojos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a contradecir a la gobernanta. En ese instante, Elena sintió un abismo abrirse a su alrededor, aislándola por completo. La sangre subió al rostro de Elena, una oleada de calor que le quemaba las mejillas, el manifiesto físico de la vergüenza y la injusticia. Sabía perfectamente que había sido Brutus, el juguetón perro de la familia, que había pasado corriendo como un torbellino momentos antes. Pero su voz se había quedado atrapada en su garganta, un nudo de impotencia que le impedía respirar. ¿De qué serviría discutir? ¿Su palabra contra la de Verónica? Era una batalla perdida antes de empezar. Sintió el peso de cada par de ojos sobre ella, juzgándola, etiquetándola como la torpe, la descuidada, la pobre mujer que no sabía apreciar el valor de las cosas, el deseo de desaparecer, de volverse tan invisible como se sentía. Era una necesidad física, un anhelo desesperado por hundirse en las frías baldosas de mármol y no volver a levantarse jamás. La voz de Verónica era un látigo, cortante y cargada de un desprecio que iba más allá del jarrón roto. Esto es lo que sucede cuando se le da acceso a gente como tú, a lugares como este, espetó, asegurándose de que todos la oyeran. Ese jarrón valía más de lo que ganarás en toda tu miserable vida. Pero ¿qué vas a saber tú de valor o de cuidado? Cada palabra era un golpe calculado para herir, para reafirmar la jerarquía, para recordarle a Elena su lugar en el fondo de la escala social. Elena no se defendió, simplemente asintió, con la mirada fija en los fragmentos a sus pies, aceptando una culpa que no era suya. «Lo pagaré», susurró, una oferta absurda y vacía, pero era lo único que su orgullo le permitía decir para aferrarse al último vestigio de su dignidad. Con un gesto despectivo, Verónica le dio la espalda y se marchó, dejándola sola en medio de la catástrofe. El resto del personal se dispersó con una rapidez casi cómica, evitando su mirada como si la mala suerte fuera una enfermedad contagiosa. De rodillas sobre el frío mármol, Elena comenzó a recoger los pedazos del jarrón con sus propias manos, sin guantes, sin protección. Cada fragmento afilado que levantaba parecía un trozo de su propio espíritu destrozado. Un pequeño corte en la yema de su dedo le provocó un dolor agudo, pero era una sensación bienvenida, una distracción física de la herida mucho más profunda y ardiente que la humillación pública había dejado en su alma. Estaba sola, rodeada de los restos de un lujo que nunca sería suyo, pagando el precio de un crimen que no cometió. Desde la ventana de su despacho en el segundo piso, con vistas a la gran galería, Arthur había sido un espectador silencioso de toda la escena. No era el jefe distraído que todos creían. Pocos sabían que su mente, afilada por años de batallas corporativas, registraba cada detalle, cada matiz de la vida dentro de su propia casa. Vio al perro, Brutus, correr como una bala de pelo dorado momentos antes del estruendo. Escuchó el eco del jarrón al romperse y observó la aparición casi instantánea de Verónica, cuya actuación dramática le pareció predecible y tediosa. Su rostro permanecía impasible, una máscara de fría indiferencia que se había convertido en su segunda piel desde la muerte de su esposa, pero sus ojos analizaban la situación con la precisión de un cirujano, sopesando las acciones y las motivaciones de cada persona en su tablero de ajedrez doméstico. Su atención, sin embargo, se desvió del predecible arrebato de la gobernanta hacia la figura silenciosa y encorvada de Elena. Observó cómo ella absorbía la falsa acusación sin emitir una sola palabra de protesta.
Notó el ligero temblor de sus manos mientras las apretaba los costados, la forma en que su barbilla se mantenía baja, pero no vencida, una postura de sumisión que, extrañamente, irradiaba una profunda dignidad. En un mundo poblado por personas que o bien lo adulaban descaradamente o le temían en silencio, la callada aceptación de Helena ante una injusticia tan flagrante era una anomalía que capturó su interés. No vio debilidad en su silencio, por el contrario, percibió una fuerza tranquila y desconcertante, una resistencia pasiva que era más poderosa que cualquier grito o defensa. El monólogo interno de Arthur era un torbellino de cálculos fríos y una incipiente curiosidad. Ella sabe perfectamente que fue el perro. Lo vio, igual que yo, pensó, con un rastro de desdén hacia la farsa de Verónica. Cualquier otro empleado habría negado la acusación, habría señalado al culpable, habría luchado, pero ella no. Ella elige el silencio y la carga. Esta reacción no encajaba en los patrones de comportamiento que él conocía. La gente, en su experiencia, luchaba por interés propio. El sacrificio silencioso de Helena era una variable que su mente lógica no podía procesar fácilmente. ¿Por qué alguien elegiría cargar con una culpa ajena, protegiendo a un animal y, en consecuencia, la frágil paz de la casa, a costa de su propia reputación y de su exiguo salario? Por primera vez en mucho tiempo, Arthur se sintió genuinamente intrigado. Continuó observando mientras ella se arrodillaba para recoger los fragmentos, su figura solitaria en la inmensidad del vestíbulo. Desde su posición elevada pudo ver el diminuto corte en su dedo, una gota de sangre roja que manchaba un trozo de porcelana blanca. La imagen, por alguna razón, le impactó más que todo el drama anterior. Era la prueba tangible de su sacrificio, una herida física que simbolizaba la injusticia que acababa de absorber sin queja. Se apartó de la ventana, su expresión tan indescifrable como siempre, pero algo en su interior había cambiado. Una semilla de desprecio por la crueldad mezquina de Verónica y una inesperada admiración por la mujer invisible que limpiaba sus suelos, acababa de germinar en el árido terreno de su corazón. La armadura seguía en su sitio, pero una grieta acababa de formarse. Esa noche, el cielo se rompió. Una tormenta violenta se desató sobre la ciudad, con una furia que parecía querer arrancar los árboles de raíz. El sonido de la lluvia torrencial, golpeando los ventanales de la mansión, era como un redoble de tambores incesante, y los relámpagos iluminaban las habitaciones en destellos fantasmales, seguidos por el retumbar profundo de los truenos. Helena estaba terminando su turno, con el cuerpo dolorido y el espíritu todavía magullado por la humillación de la mañana. Se envolvió en su abrigo delgado, una protección inútil contra el diluvio que la esperaba afuera. Mientras se preparaba mentalmente para la larga y empapada caminata hasta la parada del autobús, solo podía pensar en llegar a casa y hundirse en el olvido del sueño, dejando atrás por unas horas aquel palacio que le había recordado su insignificancia de la forma más cruel. Fue entonces cuando un grito atravesó el estruendo de la tormenta. No era un llanto común, sino un alarido agudo, desesperado y falto de aire que helaba la sangre. Era Laura. La niñera, atrapada por las inundaciones, no había podido llegar. La fachada de control de Arthur se hizo añicos en un instante. Corrió al cuarto de su hija para encontrarla sentada en la cama, luchando por cada bocanada de aire, con el rostro pálido y los labios adquiriendo un alarmante tono azulado. La fiebre la consumía. Por primera vez en años, el poderoso Sio, el hombre que dirigía un imperio con mano de hierro, se sintió completamente impotente. El pánico lo paralizó, dejándolo congelado en el umbral de la puerta, un gigante impotente ante el sufrimiento de lo único que amaba en el mundo. La habitación se sentía caótica, cargada de un miedo denso y asfixiante. Sin pensarlo dos veces, movida por un instinto
que anuló su agotamiento y su miedo, Elena dejó caer su bolso al suelo y corrió hacia el origen del grito. Entró en la habitación como una ráfaga de calma en medio del huracán de pánico. La visión de la niña luchando por respirar y del padre paralizado por el terror activó en ella un resorte que conocía muy bien. Los años cuidando a su frágil madre, con sus crisis respiratorias y sus fiebres repentinas, la habían convertido en una experta. Con una delicadeza firme, se abrió paso junto a un Arthur estupefacto. Su voz, que horas antes apenas era un susurro, sonó clara y tranquilizadora. «Señor, con su permiso, es asma combinado con la fiebre. Yo sé qué hacer». En ese instante, la tímida limpiadora desapareció, reemplazada por una mujer competente y dueña de la situación. Elena actuó con una rapidez y una seguridad que dejaron a Arthur sin palabras. Le pidió una toalla y agua fría, y comenzó a aplicar compresas en la frente y el cuello de la pequeña Laura para bajar la fiebre. Lesu mostró a Arthur cómo sostener el inhalador correctamente, guiando la mano temblorosa del millonario con la suya, firme y segura. Mientras la medicina empezaba a hacer efecto, Elena sentó a la niña en su regazo, frotándole la espalda con movimientos circulares y rítmicos. Empezó a tararear una vieja canción de cuna, la misma que su madre le cantaba a ella. Su voz era suave, un bálsamo en la atmósfera cargada de tensión. Arthur permaneció en el umbral de la puerta, observando la escena en un silencio atónito. La mujer que había sido humillada por un jarrón roto era ahora el ancla que salvaba a su hija, la única persona que había traído paz a su tormenta. Laura finalmente se durmió, su pecho subiendo y bajando con una regularidad tranquilizadora, su pequeña mano aferrada a la de Elena. La noche avanzó, pero Elena no se movió de su lado. Se quedó en una silla junto a la cama, una guardiana silenciosa velando por el sueño de la niña. Cada vez que Laura se quejaba entre sueños o un trueno retumbaba a lo lejos, la mano de Elena estaba allí para darle una suave caricia, su voz para susurrarle palabras de consuelo. Desde un sillón en la esquina más oscura de la habitación, Arthur la observaba. Veía las profundas ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros que delataba un cansancio que iba más allá de lo físico. Y sin embargo, no flaqueaba. Estaba presenciando un acto de pura bondad, un sacrificio desinteresado que no pedía nada a cambio, una ternura que él había olvidado que existía. El silencio entre ellos no era incómodo, sino que estaba lleno de un entendimiento tácito, un vínculo forjado en la vulnerabilidad compartida de aquella larga noche. El amanecer llegó tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, anunciando que la tormenta por fin había pasado. Un rayo de sol se coló por la ventana e iluminó el rostro de Laura, que dormía plácidamente, con las mejillas sonrosadas y la fiebre completamente desaparecida. En la silla junto a ella, Elena se había quedado dormida, vencida por el agotamiento, con la cabeza ladeada en un ángulo incómodo y su abrigo aún puesto. Arthur, que no había dormido en toda la noche, la contempló. La luz de la mañana suavizaba sus rasgos, revelando una belleza sencilla y una fuerza serena que nunca antes había notado. Sintió una oleada de gratitud tan abrumadora que le oprimió el pecho. Con un cuidado infinito, se levantó, tomó una manta de cachemira del pie de la cama y la colocó suavemente sobre ella. Un gesto íntimo que rompía todas las barreras que existían entre el millonario y la limpiadora. Más tarde esa mañana, Arthur insistió en llevarla a casa personalmente, ignorando las miradas de asombro del resto del personal. El interior de su sedán de lujo olía a cuero y a un sutil perfume masculino, un mundo aparte del ruidoso autobús que Elena tomaba cada día. El silencio inicial era denso, cargado de la timidez de ella y la inusual vacilación de él. Fue Arthur quien lo rompió. Su voz,
desprovista de la habitual autoridad, sonando casi suave. La canción que le cantabas anoche a Laura. ¿Dónde la aprendiste? La pregunta era una puerta que él le abría con cuidado. Elena, sorprendida por el interés genuino, levantó la vista de sus manos. «Era de mi madre», respondió en voz baja. «Ella me la cantaba a mí». No era solo una pregunta sobre una canción. Era él pidiéndole permiso para entrar, aunque fuera un poco en su mundo. Animada por su tono amable, Elena comenzó a hablar. Al principio con frases cortas y vacilantes, luego con una fluidez melancólica, le contó sobre la enfermedad crónica de su madre, sobre las facturas médicas que se acumulaban como una marea imparable, sobre los 2 trabajos que apenas le permitían mantenerse a flote. Hablaba sin autocompasión, simplemente relatando los hechos de su vida con una honestidad desgarradora. Arthur escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre el volante de cuero. Reconocía en su historia el mismo amor feroz y protector que él sentía por su propia hija. La fuerza silenciosa que había percibido en ella el día anterior ahora tenía un nombre. Se llamaba devoción. Cuando se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos de Elena, él ya no veía a una empleada. Veía a una mujer de un carácter extraordinario, una heroína anónima en una batalla diaria por la supervivencia y el amor. Las semanas que siguieron a la noche de la tormenta transformaron la atmósfera de la mansión. La dinámica de poder había cambiado de forma sutil, pero innegable. Arthur ya no era una presencia lejana y etérea. Ahora buscaba activamente la compañía de Elena. Empezó a tomar su café matutino en la cocina mientras ella trabajaba, haciéndole preguntas sencillas sobre su día y escuchando sus respuestas con una atención concentrada que ponía nerviosa a Elena y enfurecía a Verónica. Comenzaron a aparecer sobres discretos en la taquilla de Elena, con bonificaciones por trabajo extra, que contenían sumas de dinero absurdamente generosas. Era un intento torpe pero sincero de Arthur por aliviar su carga financiera sin herir su orgullo. Para Elena, cada gesto era una mezcla confusa de gratitud, una sospecha arraigada de que tanta amabilidad no podía ser real y un peligroso y cálido aleteo de esperanza en su pecho. Desde las sombras, como una araña en su tela, Verónica observaba esta creciente intimidad con un veneno que le corroía el alma. Cada sonrisa que Arthur le dedicaba a Elena, cada conversación tranquila que compartían, era una afrenta directa a su autoridad y a su sentido del orden. En su mente retorcida por el prejuicio de clase, Elena no era más que una arribista vulgar, una astuta manipuladora que había utilizado la enfermedad de una niña para seducir al dueño de la casa y asegurar su futuro. No veía una conexión humana genuina, sino una estafa maestra en pleno desarrollo. Su envidia, que había estado hirviendo a fuego lento, finalmente se solidificó en una fría y decidida resolución. Desenmascararía a la limpiadora, la expondría como la ladrona y cazafortunas que estaba convencida que era, y lo haría de la manera más pública y devastadora posible para recuperar su control. El plan de Verónica era tan cruel como meticuloso. Conocía el valor sentimental que Arthur le otorgaba al reloj de oro que había heredado de su difunta esposa. Era más que una joya, era un santuario de sus recuerdos, guardado en una caja de terciopelo en su mesita de noche. Eligió su momento con precisión. Un martes por la mañana, sabiendo que Arthur estaría atrapado en reuniones y que la casa estaría sumida en el ajetreo habitual, se deslizó en el dormitorio principal. Con las manos cubiertas por guantes de látex para no dejar huellas, abrió la caja y tomó el reloj. El metal frío y pesado en su palma se sintió como el peso de la victoria. Con el corazón latiéndole con una emoción maliciosa, se dirigió sigilosamente hacia el área del personal, buscando el momento
perfecto para plantar la evidencia incriminatoria y sellar el destino de Helena. El bolso de Helena, un viejo bulto de tela gastada, colgaba de un gancho en el vestuario del personal. El pasillo estaba desierto. Era la oportunidad perfecta. Con una última mirada furtiva a su alrededor, Verónica abrió el bolso y deslizó el reloj de oro en su interior, hundiéndolo bajo la cartera barata de Helena y una manzana a medio comer, asegurándose de que no fuera visible a simple vista. El acto fue rápido, silencioso y cargado de una maldad pura. Se enderezó, alisando su uniforme impecable, y una sonrisa cruel y satisfecha se dibujó en sus labios. La trampa estaba perfectamente tendida. Ahora solo tenía que dar la voz de alarma, interpretar el papel de la empleada leal y preocupada, y luego sentarse a disfrutar del espectáculo mientras el frágil mundo de la pequeña limpiadora se derrumbaba en pedazos. El caos orquestado por Verónica estalló con la precisión de una bomba. Irrumpió en el despacho de Arthur, con el rostro descompuesto por una angustia perfectamente fingida, anunciando a gritos que el reloj de su difunta esposa había desaparecido. Inmediatamente se convocó a todo el personal al gran vestíbulo para una inspección de seguridad. La atmósfera, ya tensa por la presencia de algunos parientes de Arthur que estaban de visita, se volvió densa, cargada de una sospecha que envenenaba el aire. Con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia, Verónica se dirigió a la zona donde estaban las pertenencias de los empleados. Tras una breve y dramática búsqueda, metió la mano en el bolso de Helena y con un gesto triunfal sacó el reloj de oro, levantándolo para que todos lo vieran brillar bajo la luz del candelabro. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Todas las miradas, como cuchillos, se clavaron en Helena. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Helena. El shock fue tan violento que sintió un dolor físico, una punzada helada en el estómago que le robó el instintos aliento. Su mirada iba del reloj en la mano de Verónica a su propio bolso abierto y luego a la muralla de rostros acusadores que la rodeaban. Su mente era un lienzo en blanco, paralizada por la incredulidad y el horror. Quiso gritar, negar la evidencia fabricada, pero de su garganta solo brotó un sonido ahogado, un gemido de pura desesperación. La humillación del jarrón roto había sido una herida superficial. Esto, en cambio, era un golpe mortal. La frágil confianza que había comenzado a depositar en Arthur, la pequeña y cálida esperanza que había anidado en su corazón, se convirtió en cenizas amargas en su boca. Estaba atrapada, sentenciada sin juicio, y más sola que nunca. Verónica aprovechó el momento, su voz goteando una falsa reivindicación mientras se dirigía a Arthur. «Te lo advertí, no era más que una ladrona esperando su oportunidad. Se aprovechó de tu bondad y de la enfermedad de tu hija para ganarse tu confianza». Los murmullos entre el personal se convirtieron en un zumbido de condena. Los parientes de Arthur, escandalizados, lo apartaron, instándole en susurros urgentes a que la despidiera de inmediato. «Arthur, piensa en la reputación de la familia», le decía su tía. «No puedes permitir que un escándalo así salga de esta casa. Deshazte de ella ahora». La presión sobre él era inmensa. Su rostro era una máscara indescifrable mientras su mirada se posaba en Helena. Una mirada cargada de un conflicto que ella no supo interpretar, viendo solo la duda que la sentenciaba. Helena vio la tormenta en los ojos de Arthur, la presión de su familia y el desprecio en la cara de todos los demás. En ese instante devastador, se convenció de que se había convertido en un veneno en su vida, una fuente de escándalo y vergüenza que mancharía su nombre y de alguna manera terminaría por lastimar a Laura. El amor incipiente que sentía por él la obligó a tomar la única decisión que creía correcta. Para protegerlo, debía cortar el lazo que los unía. Con las lágrimas
Cayendo por sus mejillas como una lluvia silenciosa, lo miró directamente a los ojos por última vez. «No tiene que despedirme, señor. Renuncio», dijo con una voz rota pero firme. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sintiendo cómo su corazón se hacía pedazos a cada paso. Helena está sacrificando su propia felicidad para proteger a Arthur. ¿Crees que Arthur debería detenerla e investigar la verdad o dejarla ir para evitar el escándalo? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte el desenlace. Cada paso que Helena daba hacia la puerta de la mansión era una tortura, un desgarro en su alma. El silencio en el vestíbulo era pesado, expectante, roto solo por el sonido de sus propios sollozos ahogados. Su mano temblorosa acababa de rozar el frío metal del picaporte cuando una voz resonó en la sala, una voz que ya no era la del jefe distante, sino la de un hombre que reclamaba su poder. ¡Alto! La orden, cargada de una autoridad inquebrantable, detuvo a todos en seco. Helena se congeló, dándole la espalda, sin atreverse a mirar atrás. Arthur no la miró a ella. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en una Verónica desconcertada, cuya sonrisa de triunfo comenzaba a desvanecerse. «Verónica». «Helena», dijo Arthur con una calma peligrosa que presagiaba una tormenta. «A mi despacho, las dos, ahora». El tono no admitía réplica. El clímax había comenzado. La tensión en el lujoso despacho de Arthur era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entró con un aire de suficiencia, con la cabeza alta, convencida de que aquello era una simple formalidad antes de la humillación final de Helena. La propia Helena se quedó junto a la puerta, encogida, rota, deseando únicamente que aquella pesadilla terminara para poder irse a lamer sus heridas en soledad. Arthur, sin embargo, alteró por completo el guión. Se sentó detrás de su imponente escritorio de caoba y con un gesto le indicó una de las sillas de cuero a Helena. «Por favor, siéntese». «Helena». Luego, su mirada glacial se posó sobre la gobernanta. «Usted puede permanecer de pie». El cambio en el tratamiento fue tan brutal y tan público que la sonrisa de Verónica se marchitó al instante, reemplazada por una mueca de confusión y un incipiente pánico. Arthur dejó que el silencio se prolongara un momento más antes de hablar, su voz baja y afilada como el filo de una navaja. «Verónica, su devoción por la seguridad de esta casa es admirable», dijo, dejando que la palabra flotara en el aire, cargada de sarcasmo. Sin apartar los ojos de ella, pulsó un botón en un pequeño control remoto. Un gran monitor, oculto hasta entonces como un cuadro en la pared, cobró vida. Mostraba una imagen en blanco y negro, granulada, la grabación de una cámara de seguridad que Arthur, movido por una creciente desconfianza hacia la gobernanta, había instalado semanas atrás en el pasillo de su dormitorio. El vídeo era inequívoco. Mostraba a Verónica saliendo de la habitación de Arthur y dirigiéndose directamente al vestuario del personal, donde otra cámara la capturaba deslizando el reloj en el bolso de Helena. El color desapareció por completo del rostro de Verónica. Abrió la boca para negar, para balbucear una excusa, pero la prueba visual era absoluta e irrefutable. Arthur se puso de pie de un salto, su figura imponente proyectando una sombra sobre la mujer que se desmoronaba. Su voz, ahora sí, estalló con una furia helada que aterrorizó a todos los que se habían congregado en la puerta atraídos por el enfrentamiento. «¡Silencio! ¡Lárguese de mi casa, ahora mismo!». La despidió con un gesto cortante. Humillada, Verónica salió corriendo, abriéndose paso entre el personal atónito. Arthur entonces se volvió hacia Helena, que lloraba en silencio, abrumada. Delante de todos, caminó hacia ella y para el asombro general se arrodilló. Tomó su mano temblorosa. «Helena, nunca dudé de ti. Aquella noche salvaste a mi hija».
Hoy me doy cuenta de que eres la única persona que puede salvarme a mí. Abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un anillo de diamantes. Tienes el alma más rica que jamás he conocido. Cásate conmigo. Elena se quedó sin aliento, su mente incapaz de procesar el giro sísmico que acababa de dar su vida. El peso del anillo en su dedo se sentía tan irreal como la propuesta que lo había precedido. En el umbral del despacho, los murmullos del personal se convirtieron en un murmullo de asombro y desconcierto. Pero Arthur no les prestó atención. Su mundo se había reducido al rostro de Elena, a sus ojos anegados en lágrimas que ya no eran de dolor, sino de una conmoción abrumadora. «¿Elena?», insistió él con suavidad, su voz convertida en una súplica. Ella levantó la mirada del anillo hacia sus ojos, y en ellos ya no vio al CEO millonario, sino a un hombre vulnerable y sincero que le estaba ofreciendo su corazón. Incapaz de articular palabra, solo pudo asentir, un movimiento casi imperceptible que, sin embargo, contenía el peso de un sí rotundo, un sí que borraba todo el sufrimiento pasado y abría la puerta a un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Horas más tarde, cuando la mansión finalmente se sumió en el silencio y los ecos del drama se habían disipado, se encontraron solos en la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas de libros. La grandilocuencia del gesto público dio paso a la necesidad de una intimidad tranquila. Sentada en un sofá de cuero, con una taza de té humeante entre las manos, Elena todavía temblaba ligeramente. Fue Arthur quien rompió el silencio, confesando que las pequeñas crueldades de Verónica y sus informes inconsistentes habían despertado su desconfianza semanas atrás. Le confesó que verla aquella noche con Laura, tan competente y tierna en medio del pánico, había sido como ver el mundo en color después de años viviendo en una escala de grises. «No me enamoré de ti esta mañana, Elena», admitió él, su voz cargada de emoción. «Empecé a enamorarme de tu carácter el día que aceptaste la culpa por un jarrón que no rompiste». Sintiéndose segura y por primera vez en su vida, verdaderamente vista, Elena le abrió su propio corazón. Le contó cómo sus pequeños gestos de amabilidad, el café en la cocina, sus preguntas genuinas sobre su madre, el dinero extra que sabía que venía de él, habían sido como faros de luz en la oscuridad de su existencia. Confesó que, a pesar de sus miedos, se había sentido irremediablemente atraída por el hombre bueno y solitario que se escondía detrás de la imponente fachada del millonario. «Renuncié porque pensé que mi presencia solo te traería problemas», susurró ella, con las lágrimas asomando de nuevo. «Creí que te estaba protegiendo al alejarme». Arthur tomó su rostro entre sus manos, secando sus lágrimas con los pulgares. «Y yo te estaba protegiendo al pedirte que te quedaras», respondió él, sellando su confesión con un beso suave y lleno de promesas. 6 meses después, el inmenso jardín de la mansión era un estallido de color y alegría. Globos de todos los colores flotaban en el aire. La música infantil se mezclaba con las risas de decenas de niños, y un enorme castillo hinchable se erigía como el centro de la celebración. Era el 7º cumpleaños de Laura. Elena, vestida con un sencillo pero elegante vestido de verano, se movía entre los invitados con una gracia y una confianza que nunca antes había poseído. Ya no era una sombra que se deslizaba por los pasillos, sino el sol radiante en torno al cual giraba toda la fiesta. Organizaba los juegos y servía el pastel no como un deber, sino con la alegría desbordante de una madre. La amargura de Verónica era un recuerdo lejano. La casa, antes un mausoleo de lujo y silencio, ahora rebosaba de una calidez y una vida que solo el amor podía haber traído. «Mami, mira, el payaso está haciendo un perrito con un globo para mí». La voz de Laura, clara y feliz, resonó por el jardín.
Corrió hacia Elena y se abrazó a sus piernas con fuerza. La palabra mami salió de sus labios con una naturalidad que a Elena todavía le llenaba los ojos de lágrimas. Justo en ese momento, Arthur se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro mientras los tres observaban al payaso. «Gracias», le susurró al oído, su voz una caricia grave. «Gracias por enseñarle a mi hija a reír de nuevo. Gracias por devolverle la luz a esta casa y a mi vida». Se habían convertido en una familia, no por un contrato o una propuesta desesperada, sino por lazos de afecto genuino, forjados en la adversidad y fortalecidos por el respeto mutuo. El prejuicio había sido derrotado, y en su lugar habían construido un hogar. Mientras el sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, la pareja observaba a Laura jugar con sus nuevos amigos. Arthur tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos. El anillo de diamantes brillaba, un recordatorio constante del día en que todo cambió. Él la miró, y en sus ojos ya no había rastro del hombre frío y distante que había sido. Solo había un amor profundo, sereno y absoluto. «Te amo, Elena», dijo, simplemente. «Y no te amo porque salvaste a mi hija esa noche. Te amo porque me salvaste a mí de una vida sin sentir nada». Elena apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo por primera vez en su vida una paz total, un sentimiento de pertenencia que había anhelado durante años. Su viaje, que comenzó con cientos, una injusticia y una tormenta, había encontrado por fin un refugio seguro y un futuro lleno de promesas. A veces, el verdadero valor de una persona no se encuentra en la riqueza que posee o en la posición que ocupa, sino en la bondad silenciosa que reside en su corazón. Elena, con su empatía inagotable, le enseñó a Arthur una lección que todo su dinero no podría comprar, que el amor más puro es aquel que se entrega sin esperar nada a cambio, un amor capaz de encontrar la luz en la más profunda oscuridad y de construir un hogar sobre las ruinas del prejuicio y la desconfianza. Su historia es un testimonio del poder redentor de la compasión, demostrando que un alma rica no es la que más tiene, sino la que más da, incluso cuando no le queda nada para sí misma. La historia de Arthur y Elena nos recuerda que un solo acto de bondad puede alterar un destino, y que el amor verdadero, cuando es valiente, siempre encontrará la manera de superar cualquier obstáculo. Juntos y con la pequeña Laura como el centro de su nuevo universo, demostraron al mundo que una familia no se define por los lazos de sangre o las convenciones sociales, sino por la fortaleza del amor que la une, un amor que sana, que protege y que transforma para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite un poco de esperanza y no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos que te devolverán la fe en el extraordinario poder del amor.